Gracias. Contame un poco de tu trayectoria. Sé que vos sos médico, sos actual secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Sí, tenés varios estudios también centrados en la adicción en jóvenes. Contame un poco. mirá, yo soy médico, soy psiquiatra de niños y adolescentes. Ujú. Trabajé muchos años en la práctica privada y pública con relación a eso. Entré, hice un experto en drogodependencias en la Universidad Complutense de Madrid, que me ganó una beca allá por el 94, tuve 94-95 en Madrid, y después hice un máster en drogodependencias en la Universidad de Deusto en Bilbao. Posteriormente estuve trabajando en el tema de drogas, entré en el 99 en la Secretaría de Drogas, en el 98, estuve ahí como técnico, fui el jefe de la parte de tratamiento, después estuve trabajando en ACE, en el Ministerio de Salud Pública, después estuve trabajando en ONU, DC como asesor externo de ONU, y estuve trabajando en un plan que se llama Plan Colombo también en un tiempo durante la pandemia, que es un, un- un organismo internacional de formación. Estuve trabajando en América Latina. O sea, hace muchos años que trabajo en el tema. Y actualmente estás centrado también en lo que es la adicción en jóvenes. Bueno, yo tengo como si querés, con el tema de la psiquiatría de niños y adolescentes, me interesa mucho todo lo que tiene que ver con, especialmente, todo el tema que tiene que ver con adolescentes, ¿no? Entonces ahí el tema prevención, tratamiento, el tema del cannabis en los adolescentes, todas esas cosas realmente me interrogan, me preocupan y me gustan, ¿no? Hablando del tema del cannabis, acá en Montevideo Portal hicimos una nota hace unos días de un estudio que hizo en Estados Unidos que rastreó a más de 460.000 adolescentes de entre 13 y 17 años, lo siguió hasta los 26 y ese estudio concluyó que quienes habían declarado consumir cannabis en el último año mostraron un riesgo más alto de desarrollar después trastornos psicóticos. ¿Esto es una señal de alerta? ¿Cómo está el Uruguay en ese sentido? Mirá, este es un tema como viejo dentro de la situación vinculada al tema del cannabis. Viejo digo porque se maneja desde siempre el tema de la mayor labilidad que tienen determinadas personas de desarrollar elementos que tengan que ver con la psicosis vinculadas al consumo de cannabis. Pero esto no es universal, o sea, esto es para las personas específicamente que tienen alguna antecedente familiar, situaciones propias que hacen que se dispare y que el consumo de cannabis pueda llegar a generar una situación vinculada a este tema. Siempre decimos que a veces no es como muy bueno desde el punto de vista preventivo hablar como pararte desde la psicosis para hablar del cannabis. Me parece que muchas veces para hablar del cannabis en cuanto a lo preventivo hay que hablarle a los adolescentes de todo lo que les puede llegar a pasar a todos y Ujú. no necesariamente a algunos que son muy pocos. Cuando les pasa a esos pocos es terrible, pero también a algunos más, en cuanto a número, les pasa que tienen un trastorno de ansiedad, una crisis de pánico, ponele, ¿no? Digo, pero eh, a todos los adolescentes les va a pasar que seguramente si consumen cannabis van a tener un problema vinculado a la memoria reciente, por ejemplo. Y esto capaz que no es muy famoso si vos estás jugando al FIFA, pero si vos tenés que estudiar, el que tenga un impacto en la memoria reciente hace que vos recuerdes menos lo que estudiaste. Entonces, este impacto puede ser que no sea igual para todo el mundo, porque hay gente que estudia muy poquito y recuerda mucho porque tiene mucho coeficiente intelectual, tiene mucha capacidad, pero hay otra que capaz que anda en el borde y ese consumo lo complicó y tiene un resultado que no es de su agrado. Y eso a veces refuerza un círculo de volver a consumir. Entonces, porque no me fue bien y bueno, no me importa y consumo. Entonces, a veces esto históricamente ha sido como una batalla que han planteado básicamente los psiquiatras, muchas veces cuando se oponían al tema de la ley de cannabis, y que no está mal, desde el punto de vista científico, este estudio que vos decís, no es errado. Es cierto que da situación, pero lo que pasa es que no han aumentado tampoco el número de psicosis en forma flagrante. Ujú. Han aumentado, yo creo que lo que hay que trabajar en cuanto a los adolescentes
y todo el consumo de cannabis tiene que ver con el impacto en el neurodesarrollo. Y no va por ahí, va por un tema de que tiene que ver con una situación que más jovencitos empiezan a consumir. Si vos tenés que elegir, que empiecen después de los 14, si tengo que elegir, después de los 15, o sea que cada año es importante. O sea que hay que, si, hablando en términos futbolísticos, hay que patear la pelota para adelante y que empiecen lo más tarde posible. ¿Por qué? Porque la estructura del cerebro en esa etapa sufre una poda. Lo que hace el cerebro es especializarse de acuerdo a la persona y se corta determinadas situaciones que no son interesantes para esa persona en ese momento. Esa poda, si yo consumo cannabis, se hace en forma inadecuada, o sea, se poda menos, para que nos entendamos todos. O sea, como que lo que se tendría que cortar no se corta. Y esto hace que el cerebro sea menos eficiente, genere más energía para hacer la misma tarea. Si vos podás el cerebro y te especializás, haces con menos energías, haces lo mismo que si tenés algo muy arborescente y se te va por las ramas, ¿no? Ujú. Bien, ahora pasando un poco a un tema interesante del tema de las bebidas energizantes, por ejemplo, Monster Energy, Red Bull. En un estudio que hizo la Junta Nacional de Drogas en el año 2024, 82% de los estudiantes de entre 13 y 17 años ha consumido bebidas energizantes. El consumo de esta sustancia registra aumento respecto a la medición del año 2021. ¿Qué le dicen estas cifras y cuál es el riesgo concreto? Porque yo siento que en las bebidas energizantes quizás no está la gente tan consciente de cuál es el riesgo del consumo, digamos, en exceso de este tipo de bebidas. Mira, te agradezco la pregunta. Para nosotros es un tema extraordinariamente importante. Cuando hablamos del tema drogas, muchas veces la gente se centra en determinadas personas y en determinados consumos y no se tiene en cuenta esto que está pasando. Lo que está pasando es que las bebidas energizantes han tenido un crecimiento en los últimos 20 años explosivo. Es la única sustancia que ha tenido un crecimiento explosivo entre esta población que vos decís, que es la población licial. Estos estudios son equivalentes para todo el país, privado y público. Y son iguales en lo privado y público. Y lamentablemente tenemos mira, el riesgo más importante es que vemos que se triplica la posibilidad que la persona se intoxique con alcohol si consume alcohol y energizantes. ¿Qué es lo que pasa? El alcohol es una droga depresora. Depresora no que te pone triste, sino depresora que te duerme. El alcohol te duerme. Si vos tomás una bebida energizante que te despierta, hace el antagonismo. Entonces, yo que me estoy durmiendo porque tomé alcohol, tomo bebida energizante, me vuelvo a despertar y tomo más. Entonces, la intoxicación es mayor en la medida que tomo energizante y alcohol. La intoxicación con el alcohol. O sea, Ujú, para el adolescente, la complicación mayor es la intoxicación alcohólica, o sea, el vínculo entre las dos. Eh, hay hay otra cosa sumada a eso que tiene que ver, como hablábamos recién con el tema de la psicosis. Hay algunas personas que tienen alguna falla en su funcionamiento cardíaco que esto puede ser complicado. Vos me decís, ¿cuántos chiquilines tienen presión alta? Muy poco. ¿Cuántos chiquilines tienen un antecedente cardiovascular? Muy poco. Pero los que lo tienen, esto termina siendo una bomba porque, ¿qué es? Es una bomba de cafeína y la bomba de cafeína te complica. Para que explicarme claramente, si yo me tomo un litro de mate, ¿no? A las 10 de la noche voy a estar como el 2 de oro y no me voy a poder dormir. Esto es igual. Capaz que a mí no me joroba, solo me joroba para no poder dormir, pero si tengo un problema desde el punto de vista cardiovascular, me va a complicar un poco más. Entonces, a nosotros nos preocupa eso y además nos preocupan los hábitos. Nos preocupa que un papá o una mamá se compran una lata de cerveza al papá o la mamá y para que el nene no quede en Orsay, no quede por fuera, le compran una lata de una bebida energizante. Entonces, estas prácticas realmente son muy nocivas desde el punto de vista de el ingreso al consumo de algo, ¿no? mm. Y los chiquilines entran en esta dinámica de que tengo que consumir algo y se transforma en algo imperioso, ¿no? Digo, y algo que, bueno, que lamentablemente, como nos ha pasado a todos, te tienen que decir, no, esto no va.
¿Y por qué crees que se da ese aumento? ¿También tiene que ver con un tema del estudio? Es decir, ponele, mañana vamos a poner un ejemplo. Tengo una Sí, prueba, no duermo y al otro día me tomo una Monster o lo que sea, una Red Bull. viste que esto tiene mucho, hay dos cosas con relación a eso. Este, está el efecto placebo Ujú. que se plantea que es lo que yo quiero que la sustancia me dé. Me fumo un porro y digo, ay, me voy a volver, voy a estar muy loco, ¿no? Digo, entonces, hay una parte de ese muy loco que tiene que ver con el efecto placebo. Es lo que yo deposito en la sustancia. Y otro es lo que la sustancia me puede dar. Creo que se dan las dos cosas. Esto es una sustancia estimulante que te activa más, te despierta más. Que te despierte más no quiere decir que vos tengas mayor nivel atencional, ¿está? Pero es cierto que vos estás más despierto. Otras personas que lo toman son los camioneros, ¿no? Porque se duermen en la carretera, se toman una de estas bebidas y es cierto que los despierta, ¿está bien? Pero no necesariamente esto es igual a atención, es igual a vigilia, que estoy más atento. Eh, pero por eso digo el tema del efecto placebo. Hay mucho que yo también le pongo. Después que me tomé una bebida de estas, oh, ahora sí que funcioné. ¿Y qué voy a hacer? La próxima vez voy a tomar de vuelta esta bebida porque ya, entre comillas, me funcionó. Lo que te funcionó es que capaz que no te dormiste, pero no necesariamente esto mejora activamente el rendimiento. Voy a ir un poco al tema del alcohol. En este mismo estudio se dice también que un 82% de los estudiantes han consumido una vez en su vida alcohol. Pero hay un dato acá que me llama la atención y es que el 25% de los estudiantes ha tenido uno o más episodios de abuso de consumo de alcohol en los últimos 15 días y que el abuso de alcohol es mayor en el interior del país respecto a Montevideo y a su vez que la edad media del consumo es la más baja de las sustancias con las bebidas energizantes a los 13 años. ¿Qué le dicen esas cifras y por qué el consumo de alcohol empieza tan temprano en los jóvenes? Hoy estoy muy futbolista y el tema de trabajar en el tema alcohol es la tumba de los cracks, ¿no? Digo, es como muy difícil. Los gobiernos de todo el mundo tienen dificultades en este tema, pero hay 6 o 7 pautas que hace la OMS con relación al tema de bajar los índices de consumo de la población. Uno tiene que ver específicamente con esto, con no brindar bebidas alcohólicas a menores. Nosotros sabemos, pero tenemos muy claro que la prohibición de la venta a menores de 18 años no se cumple. Hay vendedores que le venden a menores, hay adultos que le dan a menores y que esto impacta negativamente en el funcionamiento. Yo creo que hay una percepción muy baja de riesgo con relación al tema del alcohol. El tema del alcohol en adultos, perdón, entre 15 y 65 años, o sea, tenemos adolescentes ahí, este, tenemos 373.000 personas con consumo problemático de alcohol en el Uruguay. Estamos hablando de más o menos un 10% de las personas adultas en el Uruguay, entre 15 y 65, hay personas que no son adultas ahí, que tienen un consumo problemático. De ahí, de esas 300 y pico, la mayoría no son adictos al alcohol, o sea, no son dependientes al alcohol, están adentro de ese grupo, pero la mayoría son personas que tienen dificultades con el alcohol o que potencialmente pueden tenerla por la cantidad de alcohol que toman, ¿no? Vos no estás tomando 1 litro de vino todos los días y no te está generando un problema, no es un problema ni laboral ni familiar, pero si yo charlo contigo, vos me decís, estoy tomando 1 litro de vino por día, te digo, eso es un consumo problemático, no por lo que te está ocasionando, sino por lo que te puede ocasionar. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud dice que esa cantidad es mucha para, para vos, ¿no? Como hombre. Digo esto porque también hay un tema importante que muchas veces la población no lo maneja, y es que la mujer tiene que consumir menos por su constitución vinculada a una relación entre el tejido adiposo y el agua, que ahí la mujer está en desventaja y la mujer más o menos tendría que tomar la mitad de lo que tiene que tomar el hombre. Esto por parámetros que tienen que ver con diferencias en el sexo y el impacto del alcohol. Entonces, si vos me decís, y esto es importante desde el punto de vista preventivo, que una mujer toma
lo mismo que el hombre, la mujer está tomando el doble que el hombre. O sea, si yo le saco sangre a esa mujer y a ese hombre, la alcoholemia de esa mujer va a ser el doble más o menos que la del varón. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ese estudio además da un dato peor en ese sentido, y es que las mujeres están tomando más que los varones. ¿Da? Y en general, en casi todas las drogas, las mujeres toman más, consumen más. Entonces, eh, sobre todo en estas poblaciones, ¿no? Digo, eso hay un cambio en los últimos años en donde las adolescentes consumen más que los adolescentes. Y entonces, si estamos hablando de alcohol, es peor la situación, ¿no? ¿Por qué incide y por qué es peor? Porque también incide en el neurodesarrollo. Nosotros, si hay algo que planteamos, es que habría que plantear de que los adolescentes empezaran a consumir alcohol no hasta a partir de 18 años, a partir de los 25. O sea, ¿por qué? Porque el cerebro se termina en las mujeres a los 23 y en los varones a los 25 se termina de desarrollar. O sea que fíjate que estamos hablando de algo que no tiene que ver con la edad civil, Ujú. y es algo que no vamos a cambiar, no vamos a empezar a plantear, bueno, los varones o las mujeres no pueden consumir hasta. Pero hay cosas interesantes con relación a esto. Por ejemplo, en Estados Unidos no le aseguran un auto a una persona menor de 25 años. ¿Por qué? Porque han encontrado que entre los 18 y los 25 tienen la mayor cantidad de accidentes de tránsito, de siniestros de tránsito. Entonces y esto casualmente tiene que ver con esto que estamos hablando. La madurez del sistema nervioso central se logra a esa edad. Y eso tiene que ver con que se desarrolla una parte de adelante, que es la región prefrontal, y que de alguna manera es un freno que te ayuda a recapacitar, a pensar, a poder planificar. Y esto recién lo logramos a los 25. Cuando se pautó que los 18 años era la adultez, no se tenía idea de este tema, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, es una convención de, si querés, como legal y social, de que a los 18 vos sos un adulto, pero a los 18 en realidad, desde el punto de vista neurobiológico, no te dicen nada, no marcan ningún parámetro. Pero para nosotros, redondeando esto, para nosotros es muy importante trabajar para que la niñez y la adolescencia uruguaya pueda llegar a tener una vida sin sustancias en ese tiempo, ¿no? Ahí. Después es otro cantar. Si querés, hablando de adultos después de los 18 años, es otro cantar. Y ahí hablamos de otra cosa. Pero hasta los 18 años sería conveniente que los adolescentes me van a decir, bueno, pero todos consumen. Bueno, ese es el tema. Tendríamos que lograr que empiecen lo más tarde posible y que esto no va a indicar nada en cuanto a su desarrollo. No van a tener problemas graves por no consumir después de los 18 años, Bien. antes de los 18 años. También un poco ahí quería ir otro dato que me llama la atención, que es el 15% de los estudiantes ha consumido tranquilizantes, llámese alprazolam, alguna vez en los últimos 12 meses, y el 7%, este es un dato también bastante llamativo, lo ha hecho sin prescripción médica. ¿Cuál es el riesgo del consumo de estos tranquilizantes, obviamente, a largo plazo, sin prescripción médica? Por ejemplo, estoy nervioso y me tomo uno de estos. Sí, mira, primero estos son medicamentos controlados, o sea, uno no podría acceder a estos medicamentos. Es cierto también de que son medicamentos que se manejan mucho en casa, y también es cierto que lamentablemente hay venta ilegal de esto en algunas ferias, en algunas Ujú. situaciones en donde la gente los obtiene. Eh, la idea es que yo no estoy ayudando a nadie si le doy algo que a mí me hizo bien, ¿no? Y eso muchas veces pasa. Son sustancias que son complejas, son sustancias que si vos las consumís, por ejemplo, esto que tú nombrabas, que son las benzodiazepinas, si vos las consumís más allá de 3 o 4 meses, podés llegar a generar una dependencia. Y estas sustancias en la medida que yo genero una dependencia con estas sustancias, que yo las tomo todos los días, es muy dificultoso salir de esa dependencia. Salir de la dependencia de las benzodiazepinas es algo muy Cuando hablamos de complicado. dependencia, hablamos de adicción. Cuando hablamos de dependencia, hablamos de que yo necesito esa sustancia dentro de mi cuerpo porque si no mi cuerpo chilla.
mi cuerpo me genera algún ruido. Ujú, O me siento mal desde el punto de vista anímico o me siento mal desde el punto de vista físico, ujú, ¿no? Yo tengo algunos síntomas que hablan de que necesito esa sustancia. ujú. La idea es que yo no necesite ninguna sustancia, que yo no dependa de nada y menos de las sustancias. Entonces, en estas situaciones que las benzodiazepinas, específicamente las benzodiazepinas, son sustancias excelentemente buenas, bien utilizadas y indicadas por un médico que las puede seguir y que puede verlas. Hay médicos que lo plantean más allá de los 3 meses y está muy bien en algunas situaciones, pero también el médico puede llegar a modificar y ayudar para que se retiren convenientemente. Entonces, es absolutamente inadecuado y habría que tratar de que este 7% no exista, este 7% de consumo ilegal. No es una, no es una, no es un té, ¿no? Es una sustancia que hay que tener mucho respeto, más allá que se maneje habitualmente y esto se plantea como que fueran patillitas de menta, ¿no? Un par de preguntas para ir cerrando. La primera es, volviendo al tema que me decías de la marihuana y las afectaciones a nivel neurótico, disculpame, cierro el término. Vos me decías que no son lineales, ¿no? Como yo te hablaba de este estudio, sin embargo, no quiere decir que todos los adolescentes vayan a desarrollar trastornos psicóticos, o sea, no es una cuestión lineal, ¿no? O Ahí va. sea, es una cuestión más de puede pasar o no, pero hay que tener cuidado. Claro, vos no sabes, específicamente vos no tenés, muchas veces uno no tiene mucha idea de esos ancestros, Ujú, pero a veces sí, y en la medida que vos tenés una familia que tiene dificultades desde el punto de vista que ha tenido trastornos psiquiátricos, que ha tenido trastornos psiquiátricos vinculados a la línea más psicótica, ujú, realmente es absolutamente inadecuado o si yo tengo que promover eso, no lo voy a promover, le voy a ujú, decir mira, esto me parece que realmente te va a hacer mal y si podés, no lo hagas. No es, a veces en esto de, viste que se habla del tema reducción de daños ujú, y a veces en determinadas poblaciones hay que decir, no podés consumir. ¿No? Digo, en estas poblaciones que tienen un alto riesgo de desarrollar un trastorno psicótico, lo que hay que recomendar es la abstinencia, claramente. ujú. ¿Tá? Yo no puedo decirle a un adolescente que tiene estos antecedentes, consumí poquito. Lo que le voy a decir es, mira, vos no podés consumir porque tenés una alta probabilidad de que se te dispare una situación que realmente después a veces no se puede controlar y termina en una esquizofrenia. Bien, y para ir cerrando la última, ¿crees que existen falta de controles de parte de las autoridades en ese sentido, en el acceso de este tipo de sustancias a los jóvenes? Lo que pasa, mira, yo creo que acá hay una idea, yo creo que inadecuada muchas veces en la población que nosotros vemos, hay muchas cosas que no funcionan bien, ¿no? Digo, en muchos aspectos y en muchas sociedades, no necesariamente en la uruguaya, que también pasa. Y uno a veces tiende a decir, hay que hacer una ley con esto o tiene que estar el Estado y, viste, el Estado como rector y papá en esta situación. Y Ujú, digo papá adrede, porque me parece que hay algunas situaciones que tienen que ver con el control también familiar o del contexto, porque a veces hay gente que no tiene familia directamente, pero que tiene allegados, que tiene... Hay algunas cosas, cuando nosotros hablamos de control de mercado, ponerle control de mercado de cannabis, control de mercado que hablábamos recién de bebidas energizantes, hay muchas cosas que no dependen de si el Estado hace tal o cual cosa, que también depende con un control que tiene que ver con los adultos que están responsables de ellos. ujú, Entonces, en esto que los adolescentes manejen lo que hacen y que no haya alguien que esté supervisando, me parece que es un error. Me parece que los adolescentes parecen adultos, pero no lo son. ujú. Y necesitan un control externo que son las personas que están a su alrededor. A veces esto son los padres, a veces son allegados, a veces son docentes, ¿no? Digo, pero me parece que eso es necesario y nosotros desde el lugar de adultos me parece que tenemos que funcionar. El Estado tiene que hacer su parte, pero yo creo que el Estado no puede hacer todo, no te podés meter en todas las casas. Claro. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Por favor, encantado.